Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta masterclass del día de hoy. Muy contento de regresar también a este formato que habíamos por ahí dejado hace un tiempo y bueno, retomándolo para compartirles pues estos tips, estas mejoras, estos comandos que usan día a día en sus proyectos y en sus diseños. Entonces, en este caso, como el nombre lo dice, vamos a hablar acerca de superficies, del manejo de ellas y en qué podemos emplear estas técnicas dentro de nuestros proyectos. Entonces, pues primero que nada, presentarme. Mi nombre es Gerardo García, soy ingeniero elite de SolidWorks e ingeniero de aplicaciones para DMD. Mucho gusto a todos. Y bien, pues vamos a arrancar con los temas del día de hoy. Nuevamente, bienvenidos y espero les sea de mucha ayuda. Recuerden que tenemos en este masterclass un apartado de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de esta sesión y la podemos contestar al final de la sesión. Vamos a tener ahí un espacio, entonces lo pueden hacer en el momento que ustedes lo deseen. Perfecto, pues iniciar primero con esta pregunta que es ¿qué tan complejos son los diseños que realizas? Porque a partir de ahí nosotros vamos a tomar en cuenta qué técnicas de modelado podemos utilizar dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro diseño. Entonces, sabemos que SolidWorks se basa en modelado sólido, pero cuando vamos más allá a este tipo de componentes o este tipo de diseños orgánicos, que no son típicos en la industria o que tienen estas formas, nosotros llamamos formas orgánicas o formas complejas, es cuando nosotros entramos en cuenta que tengo que utilizar técnicas de superficie. Entonces, primero sería evaluar qué tan complejo es mi diseño para poder decidir qué técnica necesito utilizar, ¿no? Y bien, entrando un poquito en calor en la introducción de estos temas, es primero entender cuál es la diferencia entre un sólido y una superficie. Sabemos que, como lo comenté, SolidWorks trabaja en base a modelados sólidos. Es decir, es un modelo que tiene propiedades físicas, tiene un volumen y como tal tiene una masa o un peso. Y esto se representa con, digamos, aristas que están unidas o están siendo conectadas por dos caras, ¿no? Entonces, al momento de que están conectadas mediante estas aristas, se genera un volumen completamente cerrado o pues ahora sí que un sólido, ¿no? Se forma una figura. En cambio, con las superficies, nosotros podemos tener simplemente una sola arista que puede ser la frontera de una cara. Es decir, nosotros podemos trabajar con caras parciales, que viene siendo una superficie, de manera individual, o puedo ir combinándolas para generar pues una geometría pues bastante buena, ¿no? En este caso compleja o orgánica. Entonces, estas son las principales diferencias. Claro que también sus propiedades físicas pues llegan a cambiar y también la necesidad de proyectar algo más complejo, pues es lo que nos va a permitir unas pequeñas fallas técnicas con el internet, pero estamos de regreso. Entonces, bien, continuando en donde nos quedamos, ¿cuáles eran las diferencias entre un sólido y una superficie? Pues bien, meramente la unión entre estos elementos y las propiedades físicas que llegan a tener, ¿no? Uno tiene un volumen, un peso como tal, el otro pues no lo contiene, ¿no? Solamente la parte, digamos, del cascarón o la parte externa de nuestro modelo, de nuestro diseño. Pero ahora, hablando de las similitudes entre un sólido y una superficie, es que las operaciones y los comandos que nosotros encontramos dentro de SolidWorks van a ser muy similares, tanto para sólidos como superficies. Es decir, si tenemos una herramienta de extruir, tendremos una también para extruir superficie. Si tenemos una de revolución, igualmente para superficie, y así sucesivamente con la mayoría de las herramientas que tengo
para la parte de modelado sólido y la parte de modelado de superficies. Ahora, nosotros podemos entender entonces que el modelado sólido es un método, digamos, abreviado para crear varias superficies a la vez. Y cuando se genera esta sólido a partir de una operación, estas superficies ya están cosidas, ¿no? Creando un volumen cerrado. En cambio, con las superficies, nosotros podemos crear estas caras de manera individual y posteriormente decidir si queremos coserlas o no y poder trabajar con ellas de manera individual. Esto de coser superficies tal cual es su traducción, por así decirlo, es el knit surface, que es prácticamente tomar esas caras que están siendo unidas por alguna arista y fusionarlas para generar un sólido. Entonces podemos empezar con un diseño en superficies y posteriormente llegar a un sólido para seguir trabajando ahora sí como un modelo ya con volumen, con propiedades físicas. Ahora, ¿por qué me conviene modelar con superficies? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el primero que les comentaba yo era para formar geometrías que no son planas y que no se pueden fácilmente pues representar o recrear con operaciones sólidas, ¿no? Todas estas geometrías orgánicas o pues que tienen formas complejas. Para construir caras individuales, para usar estas superficies como geometrías de referencia. Esto es bien importante porque no siempre vamos a requerir de superficies como caras de nuestros modelos. A veces vamos a necesitarlas simplemente como referencia. Por ejemplo, nosotros creamos un plano, podemos crear un eje, podemos crear un croquis de referencia. En este caso, también una superficie nos ayuda a tener esas ciertas referencias. Dependiendo de la operación que queramos generar, es cómo podemos tomar esa superficie. Por ejemplo, podemos tomar una superficie para hacer un corte o podemos tomar una superficie para hacer una extrusión hasta la superficie. Si ustedes recuerdan y pueden por ahí buscar en las condiciones finales del comando de extrusión, van a darse cuenta que tenemos también una condición final de hasta la superficie. Entonces, ahí es también cuando entran en juego pues este tipo de modelado. Y por último, para mejorar el rendimiento del programa, ¿sale? Algunas operaciones de superficie son más eficientes inclusive que utilizar las operaciones de sólido. ¿Por qué? Porque los sólidos al tener estas propiedades físicas, pues requieren más tiempo de reconstrucción, ¿no? Estás generando un volumen, estás generando una geometría sólida, etcétera, etcétera. Entonces toma más tiempo de reconstrucción. En cambio, las superficies solamente se recrean pues las caras o el cascarón del modelo. Entonces también puede ayudar. Ojo, es en algunos casos, no es en todos los casos. Bueno, ya hablamos un poquito de las diferencias entre sólido y superficie, por qué utilizarlas, pero ahora empecemos a encontrarle aplicación directa a las superficies en cuanto a nuestro modelado, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que recibe una información, ya sea de un cliente o de un proveedor, o inclusive lo descargamos de un portal en internet, de un catálogo de algún proveedor, y tenemos una pieza o algo que le llamamos dentro de SolidWorks geometría importada? ¿Qué es una geometría importada? Pues básicamente es tener una pieza en un formato neutro dentro de SolidWorks. Puede ser un step, puede ser un Parasolid, puede ser un STL, en fin, hay algunos formatos neutros que SolidWorks reconoce sin problema, pero se habrán dado cuenta que cuando importamos este tipo de geometrías son lo que nosotros llamamos sólidos tontos, ¿no? O sólidos sin operaciones que no son tan sencillos de modificar. No es como que yo pueda entrar a la operación, editar los parámetros y listo. Aquí es en donde entra en juego también las técnicas de superficie. En este tipo de geometrías importadas, pues con estas herramientas vamos a poder editar dichas geometrías. Por ejemplo, ¿cuál sería la manera más sencilla
de eliminar un barreno en una pieza importada. Aquí tenemos este ejemplo en pantalla y tenemos por ahí que tiene pues esta pequeña, digamos, obstrucción con un barreno en la parte central y quisiéramos eliminarlo porque realmente para el diseño que viene no son necesarias. Entonces, aquí lo que te deberíamos de hacer es simplemente utilizar el comando de eliminar caras e ir seleccionando aquellas áreas o aquellas caras individuales que no requerimos en nuestro diseño. Simplemente basta con seleccionarlas y eliminar esas caras. Como tal, como es un cascarón, la superficie quedará hueca, pero también tenemos una herramienta que se llama eliminar barreno o delete hole en inglés, que nos permite generar ese relleno o esa generación de cara para que sea una cara continua y no necesitemos ah, utilizar otro comando extra. Entonces, la verdad es que es muy sencillo hacer este tipo de modificaciones siempre y cuando tengamos bien claro qué necesitamos modificar y claro, qué herramientas utilizar, ¿no? Entonces, las técnicas de superficie se utilizan mucho para esta parte de modificaciones o también en su defecto reparaciones de modelos que vienen de otras plataformas o vienen de un formato neutro y que están marcando constantemente errores en su geometría, los podemos solucionar con las herramientas de superficie. Ah, ¿Qué más tenemos por acá? ¿Alguna región de material no quedó como esperabas? Esto también es algo muy típico. No sé si les ha pasado que nosotros estamos trabajando con un sólido, ojo, estamos con geometrías, con piezas desde el ambiente sólido. Y cuando hacemos un redondeo o hacemos alguna unión entre sólidos, no queda como muy, digamos que visualmente no queda muy estético, pero también en la parte funcional sabemos que esa unión puede llegar a fallar o esa unión puede representar pues un retraso, por ejemplo, en maquinados o un error de fabricación por esa unión, ¿no? O por ese término entre sólidos. Una forma rápida también de solucionar esto es con las herramientas de superficie, mejorando la transición o mejorando esta unión entre las dos caras del sólido. Es decir, que podemos nosotros combinar técnicas de modelado sólido y técnicas de superficie para llegar a un mejor resultado. También pasa mucho con los redondeos complejos. Cuando nosotros tenemos un montón de redondeos sobre alguna arista, sobre algún punto en nuestro modelo, normalmente esto pasa cuando convergen tres o más redondeos sobre un mismo vértice, sobre un mismo punto. ¿Les habrá alguna vez pasado? Sobre todo cuando son redondeos de diferente radio también y que convergen en un punto, se vuelven redondeos complejos. Entonces, con técnicas de superficie podemos ir eliminando esas caras individuales para generar algo mucho más suave, mucho más estético a la vista y claro, pues optimizando nuestro diseño. Entonces, para reparar superficies, perdón, para reparar modelos, se utilizan los comandos de superficie. ¿Para qué otra cosa podemos utilizar nosotros los comandos o las herramientas de superficie? Bueno, ¿sabías que podemos dentro de SolidWorks generar un modelo 3D a partir de un boceto? Esto se utiliza mucho, sobre todo cuando estamos con un diseño pues, conceptual o una idea nueva, ¿no? Que no existe como tal, o inclusive que le tomé una fotografía a algo que yo vi o lo hice a mano alzada. Esas imágenes yo las puedo pasar a SolidWorks, las puedo pasar a un sketch o a un croquis en este caso, y poder trabajar sobre ellas, dibujando sobre las líneas, sobre las siluetas para generar superficies. Es un método muy utilizado en la industria, sobre todo lo hemos visto mucho con clientes que se dedican a la parte de diseño de piezas automotrices, en la parte de carrocerías, y también lo hemos visto mucho con los clientes que hacen diseño de botellas, ¿no? De botellas de cristal, pues se basan mucho en este tipo de diseños, ¿no? Primero hacen un bosquejo, un dibujo a mano alzada y posteriormente lo hacen realidad o lo generan en 3D
con SolidWorks y las técnicas de superficie. Entonces, un ejemplo muy sencillo es algo como lo que estamos viendo en pantalla. Yo lo que les puedo recomendar es generen varias perspectivas del modelo que quieren ustedes generar, ¿sale? Es decir, una imagen frontal, una imagen superior, para que esto lo puedan superponer dentro de croquis o dentro de planos en SolidWorks y nos dé una perspectiva en 3D de lo que queremos realizar. Una vez que tengamos esta perspectiva o esta unión de imágenes, podemos nosotros, en base a croquis, que más bien sean como lo que viene siendo splines ah, o curvas, generar las siluetas de nuestras figuras, ¿sale? Nos vamos a basar mucho en el comando de spline para generar este tipo de siluetas, ya que nos permite generar estas formas libres que le llamamos y darle un acabado pues, más cercano a lo que estamos intentando copiar o generar con estas imágenes. Entonces, el uso de superficies y splines, el comando de splines o de curvas, viene prácticamente de la mano. Siempre van a estar directamente vinculados, ¿no? Al tratar de generar pues un modelo. Por aquí podemos ver la silueta que estamos generando con splines. Y la intención con esto, les digo, es tener un modelo mucho más adecuado porque es algo más complejo, no es tan, digamos, geométricamente prismático. Y estas splines tienen diferentes formas de trabajo o de control. Es difícil ahorita tratar de explicar tanta información en tan poco tiempo, pero digamos que estas splines tienen puntos de control en las cuales yo puedo ir mejorando sus puntos para administrar mejor las curvaturas y tener cada vez más acercamiento a lo que quiero realizar, ¿no? A mi diseño, en este caso, en imágenes o en bosquejo. Y a partir de estos croquis o de estas líneas que yo vaya generando, puedo empezar a utilizar las herramientas de superficie para darle la forma, ¿no? En este caso estamos por ahí haciendo el diseño de un control remoto, el cual, como ven, tenemos estas dos imágenes superpuestas y la intención, pues, es poco a poco ir generando la información necesaria. Esto es como casi todo en SolidWorks, es en base a operaciones y es paso por paso. No, es muy raro que nosotros podamos hacer de una sola operación todo el modelo, ¿no? Tenemos que ir haciendo operación por operación para llegar a un resultado. Entonces, igual que en el modelado sólido, empezamos con la base, después agregamos cortes, barrenados, al final redondeos y chaflanes. En superficies, pues vamos poco a poco creando estas superficies hasta que al final nosotros podamos unirlas, ¿no? O coserlas para generar posteriormente un sólido. ¿Ok? Entonces ya vimos que las superficies pueden ser utilizadas para reparar geometrías importadas, para generar modelos en 3 dimensiones a partir de un bosquejo, a partir de imágenes. Y ahora un tip también que me gusta mucho compartir, que es cómo puedo fusionar las caras a lo largo de un barrido. Y esto me refiero a lo siguiente. Vean cómo del lado izquierdo este resorte que está diseñado en SolidWorks tiene secciones, se alcanzan a apreciar como pequeñas secciones del modelo y lo que hace es que pues no sea, digamos, completamente, puede ser que no sea un solo sólido o segundo, puede ser que nos genere como redondeos o siluetas muy abruptas, o sea, que haya cortes como muy abruptos y no se maneje pues de una sola, o que no se genere como un sólido suave, ¿no? Con una transición suave. Ah, Fijen cómo en la izquierda tiene estas secciones y a la parte derecha vemos que las secciones se desaparecen y es algo que en inglés en la parte de SolidWorks se le llama como smooth, que es como suavizar esos trayectos. Y bien, esto viene directamente relacionado con las splines, con las curvaturas que les comentaba hace un momento. Esto se arregla desde la etapa de croquis para que después en el sólido o en la geometría lo pueda ver. Vamos a ver
cómo funciona esto. Recuerden que también en SolidWorks ya podemos generar este tipo de geometrías, ¿no? En base a la herramienta de Helix, que nos permite generar estos hélices o helicoidales y poder generar este tipo de resorts. Entonces, lo que tenemos que buscar aquí es una herramienta que se llama Fit Spline o ajuste de spline. Básicamente lo que hace es tomar todo el trayecto que nosotros tenemos en cuenta, seleccionamos Fit Spline y lo hace como si fuera un solo trayecto, como si fuera una única línea en vez de ser segmentos individuales. Entonces, una vez que hago esto, pues por ende, la herramienta que voy a utilizar acá es una herramienta de barrido. Va a tomar como ese camino, pues mucho más suave en vez de tomar los segmentos individuales. Esa es una muy buena ventaja o es una herramienta que nos permite suavizar, como les comentaba, esas secciones. Y se arregla desde la parte de el croquis como tal. Muchísimos temas que podemos platicar, en este caso, primero hablando de 2D, ¿no? En la parte de croquis, cómo trabajar con splines, cómo podemos mejorar la calidad, los puntos de control. Creo que podríamos tener inclusive mucho más tiempo para un webinar completo de esta parte antes de meternos a superficies, pero es bueno saberlo que mucho de lo que impacta directamente hacia las superficies viene primeramente en un 2D, ¿no? Viene en líneas. Otro tip que me gusta también mucho compartir es el siguiente, que es, ¿sabían que podemos desplegar superficies como si fuera una especie de chapa metálica y exportarlo a DXF? Esto porque a veces, o bueno, hemos visto algunos de nuestros clientes que diseñan no como tal ropa pues ahora sí que vestimenta, sino que también trabajan con el diseño de materiales compuestos como el Kevlar para chalecos antibalas o este tipo de compuestos que no son meramente telas, pero que sí tienen una flexibilidad. Entonces, hemos notado que ellos hacen el diseño en base a superficies y posteriormente pueden generar este desplegado para mandarlo a una máquina de corte, ¿no? Como si fuera pues una plantilla o un formato de XF, ¿no? Que es el formato más usado para la parte de corte en 2 dimensiones. Entonces, esta herramienta de extender superficie únicamente está disponible para el licenciamiento profesional, ¿ok? Es decir, que si nosotros tenemos una licencia estándar, pues no vamos a tener a la mano esta herramienta, sino que necesitamos una licencia profesional o premium para contar con esta pues, herramienta de aplanado de superficie. Lo que nos pide la herramienta es muy sencillo, es básicamente un punto o una referencia a partir de la cual yo pueda extender esa superficie y se genera una copia extendida, la cual es la que podemos nosotros compartir o generar pues DXF, ¿no? Mandarlo a un archivo de corte. Es muy sencillo, pero sí necesitamos contar con una licencia, en este caso premium, para poder utilizar la herramienta de desplegado. Es básicamente lo que podemos trabajar con esta herramienta de desplegado. Ahora, otro punto importante es cómo saber que las superficies, cuando estoy trabajando con ellas, es una pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes, es cómo sé si estoy trabajando con la mejor superficie o con aquella que está totalmente suavizada o que tiene una curvatura muy constante, ¿no? En la geometría. Bueno, lo bueno es que SolidWorks trae herramientas de análisis para poder saber precisamente cuáles son estas, pues estas desviaciones o estas curvaturas en base a herramientas de análisis. Por ejemplo, la más común es la de herramientas de franjas de cebra, que es meramente visual.
lo que va a hacer es colorear o pigmentar tu modelo con este tipo de líneas para que tú detectes en dónde esas líneas se separan o se vuelven un poco más gruesas, hablando de las franjas de cebra, y ahí detectes que puede haber una posible desviación o pues un radio mayor al que tú estás esperando, ¿no? Entonces, vean cómo las franjas de cebra depende la posición de la pieza y cómo esas franjas se alinean, es cómo nos va a determinar si estamos o no estamos desviándonos un poco de esa, pues de esa curvatura que estamos buscando. Esto es más visual, es más solamente de aspecto visual, pero también tenemos herramientas como el análisis de desviación. Esta básicamente es nosotros tenemos que seleccionar qué regiones queremos analizar, pero estas regiones primero se necesita una arista, una partición, por así decirlo, para determinar esa curvatura. Entonces, a partir de una arista, que en este caso es esta arista semicircular o semi radial, en donde nos va diciendo cómo el radio va cambiando a lo largo de esa arista. Entonces también podemos tomar en cuenta ese análisis de desviación, un poco ya más a detalle, no tan visual. Y finalmente tenemos otra herramienta que se llama análisis de curvatura. Esto se utiliza mucho en conjunto con lo que les platicaba hace un momento de poder desplegar la superficie. Y esto lo que nos permite es saber qué tanto se va a deformar la superficie. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando esta superficie se extienda o se aplane, va a haber algunas fuerzas actuando sobre esa superficie, algunas contrayéndose, otras expandiéndose. Entonces es necesario tomar un análisis de este tipo para entender dónde está esa compresión y esa expansión. ¿Qué puedo hacer una vez entendiendo estos fenómenos? Puedo generar pequeños recortes, pequeños, digamos, desahogos, o puedo tomar en cuenta que necesito hacer un poco más grande la pieza o la superficie para contrarrestar esos efectos de contracción y expansión, ¿no? de la superficie. Entonces, estas herramientas, siempre digo, no hay una buena, la verdad es que aquí la intención es siempre mezclar las herramientas que tengamos a la mano, siempre hacer una mezcla de ellas para tener un mejor resultado, ¿no? Para evaluar el resultado con varios métodos. Entonces, podemos utilizar estos tres métodos para analizar nuestros modelos. ¿Dónde lo encuentro? Esto pues también es una pregunta bastante válida. Recuerden que todas las herramientas, ya sea que estoy diseñando en sólidos o estoy diseñando con superficies o con chapa metálica, etcétera, no importa la técnica que estés utilizando, las herramientas que nos ayudan a evaluar nuestros diseños están en la pestaña de calcular, ¿sale? Todas las herramientas que nos ayudan a evaluar nuestros diseños están en la pestaña de calcular. Desde aquí podemos sacar propiedades físicas, tener a la mano la herramienta de medir, entre otras cosas. Y bueno, aquí voy a tener también estas herramientas de análisis que acabo de platicarles. ¿Ok? Entonces, hemos hecho un recuento de en qué se puede aplicar las superficies, ¿no? Desde cuáles son sus características contra un sólido, cómo podemos reparar geometrías importadas, cómo podemos modificar modelos que no son nativos de SolidWorks con superficies, cómo podemos crear un modelo 3D a partir de un bosquejo utilizando estas técnicas también. La parte de suavizar con splanes para tener una geometría mucho más suave y también pues esta última parte de que podemos aplanar superficies para tener ese blank que le llaman o ese plano de corte, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cómo podemos analizar estos diseños? Ha sido muy breve, la verdad es que el tiempo que tenemos es muy corto para poder entrar a profundidad a estos temas, pero siéntanse con la confianza de que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden apoyarse con nosotros y bueno, con esto damos pues fin a el webinar o a la masterclass del día de hoy, pero no sin antes pasar al apartado de preguntas y respuestas. Les digo, es muy breve esta sesión.
pero me encantaría, si tienen alguna duda, algún proyecto en mente, podamos atenderlos para que lo puedan lograr. Vámonos entonces a las preguntas. Primer pregunta, dice Fernando Solís, ¿dónde se está modelando el control? Se está modelando en SolidWorks en base a croquis y teniendo dentro de esos croquis lo que son, ah, lo que son imágenes. Entonces, tú tomas las imágenes, incluyes o incrustas esas imágenes a un croquis y posteriormente vas diseñando con splanes el contorno del control. Entonces está hecho con SolidWorks con las técnicas de superficie. Dice Manuel Olvera, más que una pregunta, un comentario. Desconozco otras empresas, pero en la empresa en que laboro se busca que no se utilicen splanes. Interesante comentario, Manuel. Ah, muchas veces se tiene tabú con las splanes porque se dice que son curvaturas muy libres, que tú no puedas definir y que siempre están como en constante modificación, ¿no? O sea, que prácticamente no las podemos definir completamente. La verdad es que esto es falso. Las splanes se pueden restringir o agregar relaciones geométricas para que se queden, digamos, pues fijas, ¿no? Que ya no tengan movimiento. Lo que pasa es que a veces se desconoce cuáles son esas herramientas de control, cuáles son esas condiciones que le puedo dar a la spline para que quede completamente fija. Pero pues ahí solamente sería acercarnos un poquito, informarnos de qué técnicas hay para ver si las podemos aplicar, ¿no? Si es el caso en la empresa. Dice Daniel Irán, ¿cómo se unen dos superficies? Bien, la respuesta es muy sencilla. En SolidWorks hay un comando que se llama coser superficies. Entonces, mientras dos superficies se estén tocando entre sí, se pueden coser. Ojo, las superficies no se pueden entrecruzar entre ellas. Es decir, no pueden estar haciendo un entrecruce de esta forma. Aquí lo estoy mostrando en mi cámara muy rápido. No pueden hacer algo como esto porque si no, no las vas a poder coser. Ahí, ¿qué pasa si tengo dos superficies que se estén cruzando de esta forma? Primero tengo que cortarlas, cortar los excesos, y una vez que ya se estén tocando en una arista, ahí voy a poder coserlas. No solamente puedo coser dos a la vez, pueden ser varias, pero la única, digamos, impedimento es ese, que no se estén entrecruzando entre ellas mismas, solamente tocándose en las aristas, ¿vale? Así es como se pueden unir dos superficies. Dice Diego López, ¿podemos crear superficies? ¿Podemos usar superficies para crear moldes? La respuesta es sí. En este caso, de hecho, la técnica que se utiliza en diseño de moldes es meramente con superficies. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos hacer la inversa de una pieza que ya está por ahí y queremos fabricar el molde. Podemos utilizar la técnica de superficie para diseñarlas. De hecho, nosotros como tal impartimos también un curso completo con el uso de superficies y la parte de moldes. Y nosotros tenemos esto como un curso que se llama diseño de moldes con SolidWorks. Entonces, la respuesta es sí. Otra pregunta que tenemos por aquí ¿es posible combinar el modelado sólido con el modelado de superficies? La respuesta es sí. De hecho, cuando hago esta combinación, lo que hago es trabajar con un modelo híbrido. Entonces, podemos explotar las ventajas de cada una de estas técnicas para finalmente llegar al resultado. Todo depende de qué tan complejo es tu diseño. Tenemos otra pregunta por acá. Cristian Noriega dice, ¿hay manera de aligerar un archivo de superficie que sea muy pesado? Bueno, ahí hay que revisar el modelo para ver específicamente cuáles son las características de ese modelo y ver cómo lo podemos aligerar. Hay distintas técnicas, hay también inclusive métodos de apertura para ver piezas o abrir componentes mucho más rápido, pero habría que revisarlo a detalle el por qué está siendo pesado, ¿no?
Ok. Por aquí tenemos otra respuesta de Israel, perdón, otra pregunta de Israel Flores. Dice, ¿cómo se generan las imágenes? ¿O es lo que le llaman escanearlas? Realmente pueden ser fotografías. Yo las imágenes que utilicé ahorita con el ejemplo que mostraba son bosquejos a mano alzada. Inclusive en el mismo Paint o en el mismo, si tenemos algún programa de diseño conceptual en nuestra computadora, podemos hacerlo. Muchos diseñadores industriales lo que usan es una tablet y ahí empiezan a hacer sus diseños conceptuales. Simplemente es un screenshot o una foto como tal y podemos incrustar esas imágenes o esas fotografías dentro de un croquis. Es muy sencillo. Si quieres, acércate con nosotros para que te demos un poco más de información de cómo hacerlo de manera sencilla. Por acá otra pregunta de Nicanor Vázquez. Dice, ¿hay alguna forma de generar superficies en 3D a partir de fotos? En el mismo caso, por ahí que comentaba, hay que ver cuál es tu requerimiento, qué es lo que quieres generar y en base a eso, pues podemos determinar qué operaciones utilizar, ¿no? Pero no sé exactamente a qué te refieras con superficies 3D, pero lo podemos revisar sin problema. Acércate con nosotros para revisarlo. Por acá Salvador García dice, ¿es posible generar un sólido a partir de una superficie o se puede hacer lo contrario también? Sí, la verdad es que esto funciona para ambos lados. Si tú tienes un sólido y le quitas una cara, se convierten en superficies. Si tú tienes superficies, las coses, o sea, es decir, unes todas las caras en una sola, se convierte por ende en un sólido. Funciona para ambos lados. Es la ventaja de SolidWorks que podemos tener este tipo de modelado híbrido en este sentido. Por ahí José hace una pregunta. ¿Cuentan con algún tutorial para abundar un poco más en el tema? Excelente pregunta. Pues la verdad es que sí, nosotros contamos con material con este tipo explicativo. Digo, la recomendación siempre va a ser pues tomar un curso. Realmente se aprende muchísimo en estos cursos con los temas de superficie, de moldes, en lo que tú te quieras especializar, pero también finalmente hemos desarrollado un portal para nuestros clientes en el cual nosotros podemos aprender de manera en línea en base a cursos, ¿no? A e-learnings que llamamos. Entonces, si eres cliente y eres parte del equipo, parte de usuario de DMD, con toda confianza, acércate con nosotros y podamos darte acceso a este portal. Y bien, últimas dos preguntitas. Por acá Oscar pregunta, al momento de importar piezas, ¿se puede tener la opción de que la pieza importada sea un sólido y no un conjunto de superficies? Sí, se puede tener esa opción, pero depende mucho del formato en el que tú estás importando la pieza. Ah, Importa mucho si es un formato neutro, por ejemplo, Parasol o STL, o si es un formato inclusive de alguna otra herramienta, de otra plataforma de diseño. Entonces, habría que ver primero qué formato estás utilizando, ajustar algunas opciones dentro de las opciones de SolidWorks, válgame la redundancia, de importación, y verificar, hacer pruebas para llegar a ese resultado. Pero la respuesta es sí. Si no funcionara este método de importación, lo que seguiría es utilizar las técnicas de superficie para unir todo este conjunto y hacerlo un sólido nosotros, ¿sale? Con estas herramientas de fusionar. Perfecto, Oscar. Y vamos a ver con la última. Por aquí tenemos a Manuel Góngora. Dice, en la parte de nidos y fixture, esto hablando de diseño de moldes, ¿es más aconsejable utilizar la herramienta corazón y cavidad
o con superficie? Muy buena pregunta también. La verdad es que siempre se va a recomendar, en mi caso, la parte de superficies. Generar ese corazón y esa cavidad a partir de superficies para tener los sólidos o los modelos de manera independiente. Se pueden utilizar las dos, pero en lo personal, en proyectos que he trabajado, la segunda opción de cavidad y corazón a partir de superficies nos da un mejor resultado, un mejor acabado en lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues sería con superficies, Manuel. Perfecto. Pues digo, tenemos el tiempo bastante contado, son bastantes preguntas. Me da mucho gusto que les haya gustado por acá el webinar y que estén atentos. Las preguntas que no he podido contestar, por favor, ahí tienen también mi correo en pantalla, si quieren hacerlas llegar para poder tener contacto directo con ustedes o a través de MD también, y poder ayudarlos, ¿no? Con todas sus dudas. Y finalmente, un último anuncio. Recuerden que este próximo el lunes tenemos nuestro lanzamiento como todos los años. En este caso se llama For Better, en donde vamos a ver las mejoras que hay para SolidWorks 2023 y todas las novedades que tenemos, ¿no? En nuestras herramientas y lo nuevo que viene. Entonces, por favor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero nos acompañen también en el evento que tengamos el 4 de octubre, For Better. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.